La torre de champán brillaba bajo las lámparas de araña de cristal. Las risas resonaban por el salón, pero nadie miraba a la chica sentada sola en la mesa 17. Su manga izquierda colgaba vacía, sujeta con un alfiler en el hombro, una cuidadosa disposición que solo hacía más evidente su ausencia. Los invitados con vestidos de diseñador pasaban rápidamente junto a su mesa de la esquina, apartando la mirada en cuanto la veían. Incluso los camareros dudaban antes de colocar su plato, sin saber a qué lado acercarse. Su propia madre la había sentado allí, lejos de la mesa familiar, lejos de las fotografías, lejos de todo lo que importaba. La novia, su hermana, no la había mirado ni una sola vez en 3 horas. Entonces apareció un hombre con un traje arrugado con una niña pequeña agarrada a su mano, abriéndose paso entre la multitud de sedas y diamantes. Se detuvo en su mesa, la miró a los ojos sin pestañear y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Perdón por llegar tarde. Como si ella lo hubiera estado esperando. Como si no fuera invisible después de todo. ¿Pero por qué mentiría un desconocido para salvarla de la humillación? ¿Y cuál sería el precio cuando su familia descubriera que no estaba tan sola como esperaban? Regan Foster no había querido venir. La invitación iba dirigida solo a ella, sin acompañantes. Mientras que la de todos los demás incluía invitados, su madre la había llamado 3 veces sugiriendo que se quedara en casa. Cada sugerencia estaba envuelta en una preocupación que sonaba sospechosamente a esperanza. Pero una parte obstinada de Regan, la parte que aún recordaba lo que se sentía pertenecer a un lugar, había decidido aparecer de todos modos. Había elegido el vestido azul marino específicamente porque tenía mangas largas, porque la izquierda se podía sujetar con alfileres y meter por dentro. Se había alisado el pelo y se había maquillado con la mano derecha, movimientos practicados durante 14 meses de adaptación. Había conducido hasta el Hotel Grand View Plaza y aparcado en el rincón más alejado, armándose de valor como una armadura. La mesa 17 estaba en la esquina del fondo, parcialmente oculta por un elaborado arreglo floral que probablemente costaba más que el alquiler de Regan. La tarjeta del lugar llevaba su nombre en elegante caligrafía. Era la única tarjeta en una mesa preparada para 8. Las otras 7 sillas permanecían vacías. No había tarjetas que explicaran su ausencia. Regan entendió el mensaje. Su madre le había dado una mesa, técnicamente la había invitado, había cumplido con el requisito mínimo de inclusión familiar, dejando muy claro que estaba allí por tolerancia. Los demás invitados se agrupaban en mesas más cercanas a la pista de baile, más cerca de cualquier lugar importante. Regan podía ver a sus padres en la mesa principal, a su madre con un vestido color champán adornado con diamantes. Rieron con los padres del novio, chocaron sus copas, representando el papel de familia orgullosa sin mirar siquiera al exilio de su hija menor. Llevaba 3 horas sentada allí. 3 horas viendo a otros celebrar mientras ella vivía en una burbuja de distanciamiento cuidadosamente mantenido. Los camareros le trajeron la comida que apenas tocó, le quitaron los platos que no había terminado, todo con ese cuidado especial que se usa con las cosas rotas. Otros invitados la notaron. Captaba sus miradas desviándose, veía el momento de reconocimiento al ver la manga vacía, los veía apartar la mirada rápidamente como si la discapacidad fuera contagiosa. Algunos valientes habían intentado conversar al principio, pero la incomodidad siempre ganaba, dejando a Regan sola de nuevo en cuestión de minutos. Su hermana, Verónica, pasó 4 veces sin saludarla. El mensaje no podía haber sido más claro. Regan Foster era una vergüenza que su familia se esforzaba por minimizar. Lo peor no era el aislamiento en sí, sino los recuerdos que despertaba. Regan recordaba otras bodas, otros eventos familiares antes del accidente, cuando la habían sentado con primos y amigos, cuando su madre la había presentado con orgullo. Recordaba sentirse completa, valorada, visible. 14 meses atrás, todo había cambiado. El accidente de coche había sido culpa de Verónica. Todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta.
Verónica había estado enviando mensajes de texto mientras conducía. Regan había cogido el teléfono. La camioneta había salido de la nada. Regan se había despertado en el hospital, con el brazo izquierdo amputado justo por debajo del hombro, mientras que Verónica se había marchado con solo una torcedura de muñeca y una culpa que nunca había aprendido a procesar. Después, su familia había tomado una decisión. Quizás no conscientemente, pero una decisión al fin y al cabo. Decidieron que era más fácil distanciarse de Regan que reconocer lo sucedido. Más fácil tratar su discapacidad como algo vergonzoso que lidiar con las complejas emociones en torno a la culpa, la pérdida y el cambio permanente. La mano derecha de Regan descansaba sobre el mantel de lino blanco, sus dedos trazando el patrón sin pensarlo conscientemente. Se había vuelto ambidiestra por necesidad. Aprendió a hacerlo todo con una sola mano gracias a su tenaz determinación e incontables horas de terapia ocupacional. Podía cocinar, vestirse sola, conducir y trabajar en su trabajo de diseño gráfico Podía hacer todo lo que había hecho antes, solo que de forma diferente. Pero su familia parecía incapaz de ver más allá de lo que faltaba, de lo que quedaba. Vieron ausencia donde Regan había aprendido a ver adaptación. Vieron desintegración donde Regan había luchado desesperadamente por mantener su integridad. Así que la relegaron a la mesa 17, tan lejos de su celebración perfecta como la cortesía lo permitía, con la esperanza quizás de que si no la miraban directamente, podrían fingir que no estaba allí. Regan observó a las parejas bailar, a su padre girando a su madre con gracia mientras los fotógrafos capturaban a Verónica y a su nuevo esposo. Se preguntó qué esperaba demostrar al ir. Que no se avergonzaba aunque ellos lo estuvieran. Que la sangre debía significar algo más que el ADN compartido. Las respuestas se sentían vacías ahora, sentada sola en su mesa de la esquina mientras la celebración la rodeaba como si fuera una roca en un río, el agua fluyendo sin tocarse. Estaba considerando irse cuando un movimiento llamó su atención. Un hombre caminaba hacia su mesa, con la mano de una niña entrelazada con la suya. Se movían entre la multitud con determinación, no con la vacilación de alguien perdido, sino con la cautela de quienes saben exactamente a dónde van. El hombre llevaba un traje bonito, pero no caro, de esos que se compran en las tiendas con pequeños arreglos. Su corbata estaba ligeramente torcida. Necesitaba un corte de pelo y sus zapatos estaban desgastados. La niña a su lado llevaba un vestido morado, claramente hecho en casa, con el pelo recogido en coletas sujetas con horquillas brillantes. Parecían completamente fuera de lugar entre la opulencia de diseñadores que los rodeaba, lo que hizo aún más sorprendente que se detuvieran directamente en la mesa de Regan. El hombre la miró a los ojos con una franqueza que la dejó atónita después de horas de ver a la gente mirando a cualquier lado, y su sonrisa era cálida, genuina, completamente desprovista de lástima o incomodidad. «Disculpa la tardanza», dijo con la naturalidad de si tuvieran una cita, como si Regan lo hubiera estado esperando específicamente. Apartó la silla a su lado y se sentó sin pedir permiso. Su hija se subió al asiento a su otro lado. El tráfico era terrible. Luego nos perdimos buscando aparcamiento. Ya sabes cómo son estos locales grandes. Nunca hay nada donde dice el GPS. Extendió la mano derecha sobre la mesa. Soy Henry. Henry Morrison. Y esta es mi hija, Vi. Espero no haberte hecho esperar demasiado. Sus ojos la miraron con una intensidad que sugería que sabía exactamente lo que hacía, que la elaborada ficción que tejía tenía un propósito más allá de la simple cortesía. Le ofrecía algo precioso, la ilusión de no estar sola, la protección social de la compañía en una habitación que se había esforzado mucho por aislarla. Regan miró fijamente su mano extendida, mientras su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. Había sido invisible durante 3 horas. Y ahora, esta desconocida, no solo la veía, sino que fingía que habían planeado verse, creando una narrativa que sugería que pertenecía a alguien. Su mano derecha se movió automáticamente para sacudir su memoria muscular, anulando la confusión. Su agarre era firme,
cálido, y la sostuvo un poco más de lo necesario, dándole tiempo para recuperar el control. Regan, dijo, con la voz ronca por la falta de uso. Regan Foster. Miró a la niña que la observaba con la curiosidad sin filtros de la infancia. Encantada de conocerlas. Y no llegas tarde para nada. Solo disfrutaba del paisaje. La mentira le sonó extraña, pero el leve asentimiento de Henry sugirió que había dicho exactamente lo correcto. Vi metió las piernas por debajo de la mesa, demasiado cortas para tocar el suelo, y estudió a Regan con los ojos abiertos y evaluadores que usan los niños antes de decidir si alguien era amigo o amenaza. «Tienes un vestido bonito», anunció finalmente, con una voz de absoluta seguridad. «El morado es mi color favorito, pero el azul marino también queda bien. Y me gusta tu pelo. Es brillante. ¿Usaste champú especial?». Las preguntas surgieron sin timidez. Sin reconocer lo que estaba o no presente en la apariencia de Regan, B vio el vestido, el pelo, a la persona, no la ausencia. Fue tan refrescantemente directo después de horas de cuidadosa omisión que Regan sintió que algo se rompía en su pecho. No se rompía, sino que se abría. «Gracias», dijo Regan, y lo dijo con una intensidad que probablemente le pareció extraña para un cumplido tan simple. «De hecho, usé champú especial, de esos que lo hacen brillante pero no graso. Y me encanta tu vestido». «¿Alguien te lo hizo?». B asintió con entusiasmo, y comenzó a explicar detalladamente cómo su tía lo había cosido específicamente para esta boda, cómo había podido elegir la tela y el color. Regan escuchó el parloteo de la niña y sintió que sus hombros se desplomaban, de donde habían estado encorvados cerca de las orejas toda la noche. Junto a B, Henry observaba el intercambio con una expresión suave, algo que parecía reliquia. O reconocimiento, o quizás ambos. La conversación fluyó sorprendentemente bien tras ese contacto inicial. Henry explicó que conocía al novio de haber dado clases en el mismo distrito escolar años atrás, aunque habían perdido el contacto hasta que la invitación de boda llegó inesperadamente. Daba clases de inglés de 8º grado en una escuela secundaria pública al otro lado de la ciudad. Un hecho que compartió sin orgullo ni vergüenza, simplemente con una simple declaración. Bae tenía 8 años y cursaba 3er grado y amaba la clase de arte más que nada, excepto quizás leer. Vivían en un pequeño apartamento perfecto para los dos, pero que sería considerado modesto para los estándares de todos los demás en ese salón de baile. Henry dio estos detalles con naturalidad, como si no tuviera ni idea de que su clase media normalmente contrastaba marcadamente con la riqueza que los rodeaba. Pero Regan sospechaba que él sabía exactamente lo que hacía, sospechaba que estaba deliberadamente estableciendo puntos en común, mostrándole que no todos allí pertenecían al mundo de las torres de champán y los vestidos de diseñador. ¿Y tú?, Henry preguntó, reclinándose en su silla con la postura relajada de quien se prepara para una conversación seria. ¿Cómo conoces a la feliz pareja? Había algo deliberado en la pregunta, en la forma en que la había formulado para evitar suposiciones, para que Regan definiera su propia conexión. Ella lo apreciaba más de lo que él podía imaginar. La mayoría de la gente, cuando se molestaba en hablar con ella, hacía suposiciones que la encasillaban en lugares donde ya no encajaba. Henry le estaba dejando espacio para que contara su propia historia o para que no la contara, según quisiera. Regan sintió un nudo en la garganta con una emoción que no podía definir. Algo entre gratitud y dolor. «Verónica es mi hermana», dijo Regan en voz baja, observando su rostro en busca de la reacción que había aprendido a esperar. La confusión sobre por qué la hermana de la novia estaba sentada sola al fondo. La incómoda comprensión de que la familia no siempre significaba cercanía. Pero la expresión de Henry apenas cambió, solo una ligera tensión alrededor de sus ojos que sugería compasión en lugar de sorpresa. «Solíamos ser muy unidas», continuó Regan, sin saber por qué compartía esto con una desconocida, pero incapaz de contener las palabras una vez que empezaron. «Antes del accidente, antes de convertirme en la verdad incómoda de la familia. Ahora estoy invitada,
pero no soy bienvenida. Presente, pero no participo. Creo que mi madre esperaba que rechazara la invitación. Habría sido más fácil para todos si me hubiera quedado en casa. La amargura en su voz la sorprendió. Henry asimiló la información con un leve asentimiento. No le sorprendió en absoluto. Entiendo ese sentimiento, dijo. Mis suegros, los padres de mi difunta esposa, pasaron años intentando convencerme de que no era lo suficientemente bueno para su hija. Después de su muerte, me demandaron por la custodia de Vi, diciendo que el salario de una maestra de secundaria no podía darle la vida que merecía. Mantuve la custodia principal, pero ellos tienen derecho a visitas y a participar en decisiones importantes. Cada vez que los veo, recuerdo que, para ellos, soy fundamentalmente insuficiente. No por nada que haya hecho o dejado de hacer, sino porque no encajo en su definición de aceptable. Así que sí, sé lo que es que te inviten a un sitio y luego te recuerden que no perteneces a él. Lo dijo con naturalidad, sin autocompasión, simplemente compartiendo la experiencia como muestra de solidaridad. Regan sintió una chispa de reconocimiento en el pecho. Antes de que Regan pudiera responder, Bee regresó de la mesa de postres con 2 platos de pastel, con la barbilla manchada de glaseado de chocolate. También te traje uno, le dijo a Regan, dejando el plato con exagerado cuidado. La señora de la mesa dijo que podía tomar 2, pero pensé que podrías tener hambre. Te ves triste. El pastel ayuda con la tristeza. No del todo, pero un poco. Regan se quedó mirando el pastel, un simple gesto que le pareció un salvavidas. ¿Cuándo fue la última vez que alguien pensó en ella sin que se lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio su tristeza e intentó, por pequeño que fuera, aliviarla? Gracias. Ve. Qué amable. Vi se sentó de nuevo en su silla y se zambulló en su propia rebanada. Con la concentración de una niña con una misión, entre bocado y bocado. Dijo, papá dice que la amabilidad es gratis, así que deberíamos darla todo lo que podamos. Sobre todo a quienes parecen necesitarla. Henry se aclaró la garganta, con aspecto ligeramente avergonzado. Bueno, yo podría haber dicho algo así. Regan sintió que algo se rompía en su pecho. Tomó el tenedor con la mano derecha, firme, a pesar de la emoción que amenazaba con desbordarse, y le dio un mordisco al pastel. Era demasiado dulce. Pero Vi tenía razón. Ayudó. No del todo, pero algo. La banda empezó a tocar. Algo lento y romántico, y las parejas inundaron la pista de baile. Regan vio a sus padres balancearse juntos, con la cabeza de su madre apoyada en el hombro de su padre. Parecían felices, contentos, indiferentes a la hija que habían relegado a un segundo plano en su celebración. ¿Quieres bailar?, preguntó Henry de repente. Regan lo miró fijamente. Segura. Ain, ella lo había oído mal. Pero él estaba de pie, con la mano extendida y una expresión abierta y seria. No soy un gran bailarín. Vi te lo dirá. Tengo 2 pies izquierdos. Pero supongo que si vamos a fingir que pertenecemos aquí, mejor nos comprometemos con el baile. El corazón de Regan latía con fuerza. No puedo. No sé si puedo mantener el equilibrio correctamente sin él. Entonces nos equilibraremos el uno al otro, dijo Henry simplemente. Eso es bailar. ¿Verdad? 2 personas sosteniéndose mutuamente. Vamos. En el peor de los casos, nos tambaleamos torpemente durante 3 minutos y Bee se ríe a carcajadas. Vi ya se estaba riendo. Hazlo, por favor. Quiero ver a papá caerse. Regan se encontró de pie antes de decidir conscientemente moverse. Henry tomó su mano derecha con la izquierda, y la otra la colocó cuidadosamente en su cintura. Respetuoso, comprensivo, firme. Ella apoyó la mano en su hombro y empezaron a moverse lentamente al principio, encontrando el ritmo, aprendiendo el peso y el equilibrio del otro. Henry no mentía. No era un gran bailarín, pero era firme y seguro, y cuando Regan se tambaleaba,
Su agarre se apretaba lo justo para mantenerla erguida. Se balanceaban en un pequeño círculo al borde de la pista, lejos del centro donde Verónica y su esposo llamaban la atención. Nadie los miraba. A nadie le importaba. Y por primera vez en toda la noche, Regan agradeció su invisibilidad. Significaba que podía tener este pequeño e imperfecto momento de normalidad con un desconocido que había elegido verla. Gracias, susurró mientras se giraban. Gracias por esta noche, por fingir, por hacerme sentir que no estoy rota. La mano de Henry se apretó sobre la de ella, sus ojos serios al encontrarse con los de ella. No finges estar completa, Regan. Estás completa. Siempre lo has estado. La gente que no puede ver eso, es su desgarramiento, no el tuyo. La canción terminó. Dejaron de moverse, pero no se soltaron de inmediato. Se quedaron allí, abrazados, en el espacio entre un baile y el siguiente. Mientras a su alrededor, el mundo seguía girando sin parar. Cuando finalmente se separaron, Regan se sintió más firme que en meses, años, tal vez. Bill los esperaba en su mesa, con un brillo en los ojos que parecía aprobación. «Qué bonito», dijo cuando volvieron a sentarse. Parecía que encajaban a la perfección. La velada continuó con los tres sentados en la mesa 17. La madre de Regan los miró una vez, con las cejas arqueadas en un gesto que podría haber sido de sorpresa o preocupación. Pero, fiel a su estilo, no se acercó. Verónica pasó rápidamente por delante de su mesa 2 veces más, ambas con la atención fija en otra parte. Pero, rodeada de Henry y Bee, su conversación informal y sus risas fáciles, Regan descubrió que ya no le importaba que la ignoraran. Había pasado 3 horas desesperada por el reconocimiento de su familia. Y ahora tenía algo mejor. Una conexión genuina con personas que habían decidido ver su valor sin necesidad de que la convencieran primero. Bill le mostraba a Regan dibujos que había hecho a principios de semana, sacando papeles arrugados de los bolsillos secretos de su vestido. Había fotos de flores y casas y lo que podría haber sido un dragón o tal vez solo un perro muy gordito. Regan admiraba cada uno con seriedad, señalando los detalles que le gustaban especialmente y haciendo preguntas sobre colores y elecciones como un artista a otro. Absorber la atención como una planta absorbe la luz del sol. Claramente inusual para los adultos que se toman en serio su creatividad en lugar de descartarla como un juego de niños. Henry los observó con una expresión que Regan no pudo descifrar. Algo suave y cálido, y tal vez un poco triste, como si estuviera viendo algo que había esperado, pero no esperaba encontrar. No suele confiar en la gente tan rápido, dijo Henry en voz baja después de que Bee corriera a comprar jugo. Después de que murió su madre, se cerró por un tiempo. No hablaba con extraños. No dejaba que nadie nuevo entrara en nuestro círculo. Mis suegros usaron eso durante la batalla por la custodia. Dijeron que necesitaba más apoyo social del que yo podía brindarle sola, pero no es antipática. Simplemente es cuidadosa. Aprendió de joven que la gente se va. La confianza es arriesgada. Así que, el hecho de que se abriera a ti tan completamente, tan rápido, eso me dice algo sobre quién eres. Los niños tienen mejores instintos sobre las personas que los adultos. Volvió su atención a Regan, observándola con la misma mirada evaluadora que su hija había usado antes. Son buenas personas, Regan Foster. Lo supe en el momento en que te vi sentada aquí sola, negándote a irte, aunque quedarte era claramente doloroso. Ese tipo de fuerza silenciosa, esa negativa a ser borrada. Eso es raro y valioso. Regan sintió que el calor le subía al rostro, la emoción le obstruía la garganta. No estaba acostumbrada a que la elogiaran por cualidades que no creía poseer. Fuerza. Sentía como si hubiera pasado 14 meses apenas sobreviviendo, adaptándose por necesidad en lugar de por valentía. No me siento fuerte, admitió en voz baja. La mayoría de los días siento que estoy a un mal momento de desmoronarme por completo. Vengo aquí esta noche, sentada. Durante horas de ser invisible.
Eso no se sentía como fuerza. Se sentía como estupidez. Pero viniste de todos modos, dijo Henry con firmeza. Te vestiste. Condujiste hasta aquí. Entraste en una habitación donde sabías que no te querían y te quedaste. No te empequeñeciste ni te disculpaste por existir. Eso es fuerza, Regan. Quizás no de la fuerza ruidosa y dramática que se celebra, sino de la silenciosa y persistente que ayuda a la gente a superar situaciones imposibles, un respiro a la vez. Esa es la fuerza que realmente importa. Sus palabras se asentaron en el pecho de Regan como piedras, sólidas y reales, algo sobre lo que construir en lugar de hundirse. Vi regresó con jugo para los tres, cuidadosamente equilibrado en una pequeña bandeja. Bebieron los dos ponches dulces y vieron cómo la fiesta continuaba a su alrededor, contentos en su pequeña burbuja de conexión. El pastel se cortó con gran ceremonia y se distribuyó a los invitados en delicados platos de porcelana. Comieron pastel y se rieron de las historias de Bee sobre sus compañeros de clase. Y Regan sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se llamaba. Sintió que pertenecía a algún lugar. No con todos, ni con su familia, sino con estas dos personas que se habían topado con su aislamiento y habían decidido quedarse. La noche estaba a punto de acabar cuando el fotógrafo hizo su ronda capturando fotos espontáneas. Regan se tensó cuando se acercó, esperando que la recortaran o la saltaran por completo. Pero el fotógrafo se detuvo en la mesa 17, observando sus risas, y algo en su expresión cambió. Un momento, dijo, levantando la cámara. Así mismo. Perfecto. El flash se disparó 3 veces seguidas, capturando su pequeña unidad familiar en píxeles permanentes. Cuando bajó la cámara y miró la pantalla, asintió con satisfacción. Esa es buena. Se ven realmente felices, lo cual es más raro en estas cosas de lo que uno piensa. ¿Cuál es tu parentesco con la novia, hermana? Regan dijo, con voz firme a pesar de la sorpresa. Las cejas del fotógrafo se alzaron levemente, claramente archivando esa información junto con cualquier juicio que estuviera haciendo sobre la dinámica familiar. Pero no dijo nada, solo sonrió profesionalmente y siguió adelante. Henry captó la mirada de Regan y ella vio su propia sorpresa reflejada. Habían sido fotografiados. Ahora existían en el registro oficial. Prueba de que Regan había estado allí, había sido importante, había formado parte de algo. Mientras la recepción comenzaba a dar sus últimos pasos hacia su fin, Henry miró su reloj e hizo una mueca. Se hace tarde, dijo disculpándose. Las abejas tienen clase mañana, y tengo un montón de ensayos que corregir que he estado evitando todo el fin de semana. Probablemente deberíamos irnos. Miró a Regan con algo que podría haber sido reticencia. Fue un placer conocerte. Gracias por dejarnos irnos a tu mesa y usarte como excusa para estar aquí. Hiciste que lo que podría haber sido una noche muy incómoda fuera realmente agradable. Estaba siendo amable, presentándolo como si les hubiera hecho un favor en lugar de reconocer lo que ambos sabían, que la había salvado de ahogarse en el aislamiento. Pero Regan no lo corrigió. Gracias, dijo Regan, y cargó esas dos palabras con todo lo que no supo articular. Gracias por recibirme. Gracias por sentarte conmigo. Gracias por recordarme que sigo siendo humana a pesar de lo que mi familia parece creer. Henry pareció oírlo todo, asintiendo con la cabeza sin que ella lo dijera en voz alta. Permanecieron juntos. Bee, ya somnolienta y apoyada en el costado de su padre, y Regan los acompañaron hacia la salida del salón. Otros invitados también se marchaban. La celebración concluyó oficialmente. Los padres de Regan estaban despidiéndose en algún lugar. Su hermana y su nuevo esposo probablemente se preparaban para su gran salida. Regan no los buscó. Ya había pasado suficiente tiempo de la noche buscando un reconocimiento que nunca llegaría. Al salir, Henry se detuvo y sacó su teléfono. ¿Me das tu número?, preguntó, y al instante pareció avergonzado. No es que fuera raro. Es solo que creo que a Bee le gustaría volver a verte. Y,
Sinceramente, a mí también. Es raro encontrar a alguien que entienda lo que se siente ser considerado insuficiente por quienes se supone que más te quieren. Me vendría bien un amigo que lo entienda si te interesa. Si no, no hay presión. Le estaba dando una salida, haciéndole fácil rechazar la oferta. Pero Regan ya estaba tomando su teléfono con la mano derecha. Intercambiaron números, el ritual moderno de conexión. Y Regan sintió un cambio en el pecho. Ya no era solo un gesto amable de un desconocido. Era el comienzo de algo que podría convertirse en amistad, apoyo o familia elegida. Llama cuando quieras, dijo Regan, haciéndole eco a sus palabras anteriores. De verdad, aunque sean las 3 de la mañana. Y necesites que te recuerden que no estás loco por sentir lo que sientes. Sé lo que se siente. La sonrisa de Henry. Al oír eso valió cada momento de la incomodidad que había soportado esa noche. Vi rodeó la cintura de Regan con sus brazos en un abrazo sorpresa, apretándola con fuerza antes de que su padre pudiera detenerla. Regan le devolvió el abrazo con un solo brazo, cuidadosa y agradecida. Cuando finalmente se separaron y se dirigieron a la salida, Regan se quedó en el salón vacío, viéndolos irse. Algo cálido y brillante floreció en su pecho donde el vacío había vivido durante tanto tiempo. Se dirigió al estacionamiento lentamente, sin prisa ahora que la terrible experiencia había terminado oficialmente. El viaje a casa transcurrió entre luces de la calle y tráfico nocturno, mientras su mente repasaba el giro inesperado de la noche. Había entrado en ese salón esperando solo dolor, esperando soportar horas de ser invisible antes de poder escapar. En cambio, encontró a Henry y a su ser. Encontró personas que vieron su valor sin necesidad de ser convencidas. Encontró pruebas de que existían buenas personas, de que la conexión aún era posible, de que el rechazo de su familia no tenía por qué definir su valía. De vuelta en su apartamento, Regan se quitó el vestido azul marino y lo colgó con cuidado en el armario. Nunca lo volvería a usar, pero lo conservó de todos modos, incapaz de deshacerse del recuerdo físico de la noche en que su vida cambió de rumbo. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Excepto que ya no era desconocido. Era Henry. Llegó a casa sano y salvo. Quería que te dijera que se divirtió bailando contigo. Duerme bien, Regan. Sobreviviste esta noche con más gracia de la que nadie podría haber esperado. Vale la pena celebrarlo. Regan leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que algo se abría en su pecho. No se rompía. Se abría. Escribió de vuelta. Gracias por todo. No tienes idea de lo mucho que significó esta noche. Su respuesta llegó rápidamente. Creo que sí. Por eso me senté. Nos vemos pronto. Regan se durmió esa noche, sintiéndose diferente. Más ligera de alguna manera, como si hubiera dejado atrás una carga que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Su familia había intentado hacerla invisible en la boda, la había posicionado como algo vergonzoso que debía ocultarse. Pero fracasaron porque Regan Foster había sido vista, valorada, reclamada por personas que reconocían su valor sin necesidad de ser convencidas primero. Y eso cambió todo lo que vino después. Los días posteriores a la boda tomaron su propio ritmo. Regan regresó a trabajar en su empresa de diseño gráfico, pero ahora su teléfono vibraba constantemente con mensajes de Henry. Nada profundo, solo los pequeños intercambios que creaban conexión. Comentarios sobre el último drama de su estudiante, fotos de las obras de arte de B., observaciones sobre cómo desenvolverse en la vida como marginados. Regan se encontró esperando con ansias estos mensajes, elaborando respuestas que iban más allá de la cortesía y se convertían en un compromiso genuino. Se enviaron mensajes sobre libros, música y los desafíos particulares de vivir en un mundo que parecía diseñado para personas con 2 brazos y estructuras familiares tradicionales. Esa comprensión compartida creó intimidad más rápido que años de amistad superficial. Una semana después de la boda, Henry invitó a Regan a cenar en su apartamento. Nada del otro mundo, dijo,
Solo quería cocinar para su nueva amiga. Regan aceptó de inmediato, sorprendiéndose de lo poco que dudó. Paró en una panadería y compró pastelitos porque llegar con las manos vacías le parecía mal. La dirección llevaba a un modesto complejo de apartamentos, lejos del lujo que vivía su familia, pero infinitamente más acogedor. Bea abrió la puerta, con un delantal 3 tallas más grande, y la cara iluminada. ¿Has venido? Preparé espaguetis. Bueno, papá hirvió la pasta y preparó la salsa, pero yo la removí y le puse el queso por encima, y eso es lo más importante. El apartamento era pequeño, pero se notaba que le encantaba. Paredes cubiertas de cuadros de abejas y fotos familiares, estanterías repletas de libros de bolsillo desgastados. Así era una casa cuando la gente vivía en ella. Comían en una pequeña mesa de cocina. Comida sencilla que era la mejor comida que Regan había comido en mucho tiempo del que podía recordar. No porque la comida en sí fuera excepcional, sino por el contexto, comer con gente que deseaba su compañía, ser parte de una conversación familiar informal. Vi charló sobre su día en la escuela mientras Henry escuchaba con atención practicada. Regan se encontró participando con naturalidad, haciendo preguntas de seguimiento, compartiendo historias de su propia infancia. Se sentía como parte de algo más grande que ella misma. Después de cenar, Bea insistió en enseñarle a Regan su habitación. Había una foto en la mesita de noche. Una mujer con el color de piel de Bea sosteniendo a un bebé. Esa es mi mamá, dijo Bea con naturalidad. Murió cuando yo tenía 6 años. No la recuerdo tanto como quisiera, pero papá me cuenta historias, así que la recuerdo a través de él. Regan dejó la foto con cuidado, con un nudo en la garganta. Parecía una persona maravillosa. Y te pareces mucho a ella. Revisaron cuadernos de bocetos llenos de obras de arte de Bea. Regan ofreció comentarios artísticos genuinos. Henry apareció. Después de un rato, Bea se quedó en la puerta, apoyada en el marco y observándolos con una expresión que Regan no pudo descifrar del todo. Terminaron en la sala viendo una película. Bea se acurrucó en el sofá entre Regan y Henry. A mitad de la película, Bea se durmió junto a Regan. Regan se quedó muy quieta, sin querer molestar a la niña. Henry se dio cuenta y ajustó la manta, arropándola con cuidado. «Le gustas», dijo en voz baja. «Lleva preguntando cuándo volverás desde la boda». Más tarde, cuando llevaron a Bea a la cama, Regan y Henry estaban en el aparcamiento bajo las luces parpadeantes de la calle, ninguno de los dos listo para despedirse. «Gracias por venir», dijo Henry. «¿Me ves, Regan? ¿Nos ves? Eso significa más de lo que puedo expresar». «Tú también me ves», dijo Regan en voz baja. Quería decir más, pero las palabras le parecían demasiado largas. Así que simplemente sonrió y se subió al coche, conduciendo a casa, sintiendo que había dejado una parte de sí misma en ese apartamento. La rutina continuó durante las semanas siguientes. Las cenas dominicales en casa de Henry y Bea se convirtieron en una tradición. A veces, Regan cocinaba comidas con una sola mano que había perfeccionado, demostrándose a sí misma que la discapacidad no significaba incapacidad. A veces pedían pizza. No importaba lo que comieran. Lo que importaba era estar juntos, crear recuerdos compartidos y chistes privados. Regan empezó a enseñarle a Bea a pintar con una sola mano, mostrándole técnicas para estabilizar el lienzo con el peso corporal. Montaron un pequeño estudio, y Henry los observaba trabajar con una expresión suave que Regan captaba a veces cuando creía que ella no le prestaba atención. 2 meses después, Regan llegó y encontró a Henry angustiado. «Mis suegros amenazan con otro desafío a la custodia», dijo sin preámbulos. «Creen que soy negligente porque Bea se rompió la muñeca al caerse de las barras. Estoy harta de pelear con ellos, Regan». Regan lo abrazó con un solo brazo, dejándolo caer contra ella. «No lucharás solo», dijo con fiereza. «Te ayudaré en lo que necesites. Testigo de cargo, niñera de emergencia, lo que necesites,
Henry. Lo decía con toda la intensidad de su ser. El desafío de la custodia consumió las semanas siguientes. Regan acompañó a Henry a las reuniones con los abogados, tomó notas, hizo preguntas. Recogió a Bee del colegio los días de juicio, llevándola a tomar helado y a hacer proyectos de arte. Se sentó en la sala durante las audiencias, apoyándola en silencio. Sus suegros notaron la falta de su brazo con desdén. Regan esperaba de la gente adinerada que valoraba el valor y la integridad. Pero su desdén no le dolió. Esas personas no significaban nada para ella. El fallo del juez llegó 6 semanas después. La custodia principal permaneció con Henry, sin cambios en el régimen de visitas. El juez señaló que un accidente en el patio de recreo no era negligencia, que las modestas finanzas de Henry eran adecuadas, que el bienestar de Bee sugería un hogar estable y amoroso. Regan estaba en la sala del tribunal observando el alivio que inundaba el rostro de Henry. Su abogado le estrechó la mano. Su hija lo abrazó por la cintura. Y Henry se acercó a Regan y la besó delante de todos, desesperado y agradecido, reclamándola como suya. Regan le devolvió el beso, apretando el puño en su camisa. Cuando se separaron, Bee sonreía. Finalmente, la niña de 8 años dijo, me preguntaba cuándo lo iban a entender. Salieron juntos del juzgado, caminando hacia la luz del atardecer. Mientras tomaban un helado para celebrar, Bee contó cómo supo que Regan sería parte de su familia. Esa noche, después de que Bee se durmiera, Henry y Regan se sentaron en su balcón. Henry tomó la mano de Regan. Te quiero, dijo simplemente. Creo que te he amado desde la boda. Nos elegiste, Regan. Elegiste estar aquí, incluso cuando era complicado. Eso lo es todo. Regan sintió lágrimas resbalar por su rostro. Lágrimas buenas. Yo también te amo, susurró. Me ves completa, aunque me falten piezas. Me tratas como si importara. Así que sí, te amo, y quiero ser parte de la familia que estés formando. Múdate con nosotros, dijo Henry de repente. Sé que es rápido, pero de todas formas estás aquí todo el tiempo. Este podría ser tu hogar. Regan pensó en su apartamento estéril, luego en este espacio habitable con su calidez. Sí, dijo. Sí, me mudaré. Quiero una familia que realmente me valore. La mudanza duró 3 semanas. Transformaron la habitación de invitados de Henry en su estudio. Vivir juntos reveló pequeñas intimidades. La alegría matutina de Henry. La necesidad de silencio de Regan mientras trabajaba. La confianza de Bee en que Regan le trenzara el cabello con una sola mano. Desarrollaron rutinas, se convirtieron en una unidad. 6 meses después, Regan presentó la documentación para cambiar su nombre a Morrison. Cuando se la aprobaron, lloró de felicidad. Henry enmarcó su antigua licencia con el nombre de Regan Foster. Para que nunca olvides de dónde vienes, explicó. Esa mujer valiente que se negó a desaparecer. El 9º cumpleaños de Bee llegó con caos y alegría. Celebraron en el mismo parque donde bailaron por primera vez. Bee se subió a una mesa de picnic para anunciar que Regan ahora es oficialmente mi familia. Tiene nuestro apellido y todo. Es mi familia elegida, y eso es igual de bueno. Quizás incluso mejor porque nos elegimos a propósito. Regan se sintió abrumada por esta afirmación pública. Después de la fiesta, Bee la abrazó con fuerza. Eres fácil de querer, dijo la niña con sencillez. Obviamente, te vamos a tener para siempre. Esa noche, Regan le contó a Henry sobre el mensaje de su madre, pidiéndole que se vieran y sugiriendo que resolvieran viejos conflictos. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Henry guardó silencio y luego dijo, ¿qué quieres? No lo que deberías hacer, sino lo que sería mejor para tu paz. Regan lo pensó. He construido una buena vida sin ellos. ¿Por qué arriesgarte? Entonces no lo hagas, dijo Henry con sencillez. Tienes derecho a protegerte. El precio de su amor fue demasiado alto.
Regan borró el mensaje de su madre sin responder, eligiendo a la familia que tenía delante. Un año después de la boda, Regan se encontró de vuelta en la Grand View Plaza para una celebración de colegas. Pero esta vez, entró de la mano de Henry con una abeja entre ellos. La última vez que había estado allí, había estado invisible, aislada. Ahora formaba parte de una unidad, visible y valorada. Algunos la reconocieron, abriendo mucho los ojos al verla regresar, no sola, sino con una familia que la adoraba. Regan mantuvo la cabeza alta, la ausencia de su brazo izquierdo visible y discreta para las personas importantes. Estaba completa. Siempre había estado completa. Mientras bailaban, Regan vio la mesa 17 en la esquina del fondo, ocupada por desconocidos que reían. Pensó en la chica que había estado sentada allí rota y sola, creyéndose indigna de ser amada. Esa chica se había equivocado. Se había estado midiendo con parámetros que no importaban, buscando la validación de personas incapaces de dársela. Esa chica había sobrevivido y había encontrado a su gente al otro lado. Regan Morrison era la prueba de que se podía perderlo todo y reconstruir algo hermoso. Se podía ser rechazada por la familia de sangre y aún así encontrar a la verdadera familia. Se podía estar incompleta de cuerpo y completa de espíritu. El accidente le había arrancado el brazo, pero la había traído hasta aquí, a este hombre, a este niño y a la vida que estaban construyendo juntos. La canción terminó y regresaron a su mesa, donde Bee le mostró su arte en servilletas a otro invitado. Regan se deslizó en su asiento, sintió el brazo de Henry alrededor de sus hombros, sus labios rozando su sien con un afecto casual que sugería permanencia. Esta era su familia. Estas personas que la habían elegido, que habían visto más allá de lo que faltaba, que habían visto lo que estaba presente, que habían hecho espacio para ella sin exigirle que se disculpara por existir. Había comenzado este año invisible en la boda de su hermana. Y lo terminaba visible, transformada por personas que se apoyaban mutuamente, por la amabilidad, la conexión y el coraje para construir algo nuevo cuando las viejas estructuras se derrumbaban. Regan Morrison estaba completa. Siempre lo había estado. Solo le había hecho falta perderlo todo para comprender que la plenitud no se trataba de tenerlo todo. Se trataba de saber tu valor, sin importar lo que faltara. Y ahora conocía su valor. Lo sabía en su fuero interno. Lo sabía en la forma en que Henry la miraba y le tomaba la mano. Ella era suficiente. Siempre lo había sido. Por fin tenía gente a su alrededor que podía ver.